amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a poder meditar en la palabra de Dios en el libro de Miqueas, capítulo 6. Nos revivamos por su palabra de esta jornada. La escena de este capítulo es una escena de juicio. ¿Por qué? Porque Dios llama a los montes y a las montañas para que sean sus testigos silenciosos de todo lo que Dios había hecho por este pueblo, el pueblo de Israel. El versículo 3 empieza a preguntar Dios: ¿qué ha pasado? ¿Qué he hecho yo que te ha molestado a ti? Pero te he hecho tantas cosas, te he podido ayudar de tantas maneras. Empieza a mencionar el éxodo en Egipto. También empieza a mencionar a Balac y a Balaam, donde el pueblo, en vez de recibir una maldición, recibe una bendición. Empieza a mencionar estas cosas como un recuerdo de todo lo que Dios había hecho y de la protección que Dios había brindado al pueblo de Israel. Lastimosamente, el pueblo de Israel no recordó estas cosas y quería poder responder de otra manera. A partir del versículo 6 dice: ¿qué tengo que presentar ahora? Me presentaré ante ti con holocaustos, con becerros de un año, con carneros, con primogénitos por mi rebelión. ¿Sabes, querido amigo? El Señor no necesita de cosas externas para que nosotros podamos buscarlo. Él quiere algo interior. Lo interno hace de que lo externo cambie nuestra vida. Y mira, el versículo 8 recuerda a Miqueas, al pueblo de Israel: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Sabes, querido amigo? El Señor no necesita, no es suficiente con darle la parte económica. El Señor quiere nuestro espíritu. No es suficiente con darle tal vez nuestro servicio. El Señor quiere nuestra alma. No es suficiente, queridos amigos, con poderle dar al Señor todas las cosas que nosotros podemos dar al Señor externamente. Él quiere tu corazón. Y en respuesta a eso, ellos empiezan, a partir del versículo 9, empieza a mostrarse de qué cosas habían podido ellos hacer, ¿no? Habían tenido falsedades con personas, no habían actuado de una manera correcta. Lastimosamente, el pueblo de Israel poco a poco se iba alejando de Dios. Por eso dice el versículo 16: has guardado los mandamientos de Omri y toda la obra de la casa de Acab, en los consejos de ellos has andado. Por eso yo te entregaré a la desolación y a tus moradores a la burla llevaréis por tanto el oprobio de mi pueblo. ¿Sabes? Dice, ustedes prefieren obedecer a reyes que han sido malos en vez de obedecerme a mí. En esta mañana, en esta jornada, mientras tú escuchas este video, quiero decirte de que el Señor quiere algo más importante que las cosas externas. El Señor quiere a ti, quiere tu corazón. Y sobre todas las cosas, el Señor quiere que tú puedas recordarte todas las cosas que el Señor hace cada día y de lo que hizo hace mucho tiempo atrás por ti. Gracias a Él, tú y yo somos libres y por Él podemos nosotros ser perdonados a través de su preciosa gracia. Querido amigo, que Dios te bendiga mucho, que tengas una linda jornada.